Bismillahirrahmanirrahim. Esta clase es la clase número 2 de nuestro curso de formación de maestros, del segundo módulo en el que nosotros hablamos acerca del Corán y brindamos información acerca del Corán. Y hoy nuestra clase lleva por título ¿Qué dicen los filósofos occidentales acerca del Corán? Y quiero que ustedes sepan una cosa importante. Primero, no estamos hablando de filósofos cualesquiera, estamos hablando de filósofos que gozan y gozaban, porque yo creo que muchos de ellos ya no están entre nosotros, gozaban de un peso muy grande, muy respetado en el mundo occidental. Son filósofos y pensadores de trayecto muy respetado y de una reputación eh, prestigiosa en el mundo occidental. Y por otro lado, estamos hablando de filósofos que realmente no mostraban simpatía con el Islam. Esto también es algo que sorprende. No son filósofos que hubieran mostrado simpatía con el Islam, no, realmente no, al contrario, incluso dentro de ellos existían algunos, por ejemplo, traductores del Corán, uno de ellos que se llamaba Muir, era inglés, era de los primeros que tradujeron el Corán al inglés, y él mismo se declaraba como antagonista al Islam, él mismo se declaraba como antagonista al Islam, antagonista al profeta Muhammad. Y a pesar de eso, en su introducción a la traducción del Corán, reconoció la protección con la que cuenta el Corán, la protección de su contenido. Y como les acabo de decir, que he conseguido, gracias a Allah, citas y capturas de 17 libros, de 17 filósofos y escritores occidentales muy respetuosos del mundo occidental, muy respetuosos y muy escuchados, por cierto, y especialmente escuchados por los gobiernos. Por los gobiernos. No estamos hablando de filósofos de personas que gozaron de una importancia especial en el mundo occidental. Nosotros podemos, ya vamos a ver, inshallah, aquí vamos a ver, incluso nosotros buscaremos juntos el nombre buscaremos juntos el nombre de los autores, autores. Aquí tenemos el primer autor de un libro que lo llamó Mohammedanismo, es decir, Mohammedanismo, así se puede traducir, y el título mismo indica que esta persona que escribió este libro realmente no mostraba simpatía con el Islam, porque uno de los mitos más equivocados difundidos sobre el Islam es llamar a los musulmanes como mahometanos, o llamar a los musulmanes o al Islam como mahometanismo. Entonces, porque atribuyen el Islam al profeta Muhammad. Y dicen que los musulmanes adoran al profeta Muhammad, por eso llaman a los musulmanes mahometanos. Y realmente esto es un mito, uno de los mitos más equivocados. Los musulmanes, ya es bien sabido que los musulmanes no adoramos al profeta Muhammad y no creemos solamente en él. Si uno cree en el profeta Muhammad y no cree en Jesús, no puede convertirse al Islam, no puede ser musulmán. Si uno cree en el profeta Muhammad y no cree en Moisés, entonces no puede pertenecer al Islam. Si uno quiere seguir al profeta Muhammad pero no seguir a Moisés, entonces no puede pertenecer al Islam. Y el Islam no comenzó con el profeta Muhammad. No. El Islam comenzó con el primer hombre creado por Allah el Altísimo, Adán, la paz sea con él. Y el profeta Muhammad es la culminación. El mensaje que le fue entregado es la culminación. Pero el Islam no comenzó con él, no comenzó con el profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos. Entonces el título mismo indica el pensamiento que albergaba esa persona, ese escritor. Fíjate, un escritor muy importante, y a pesar de eso, o ignoraba
o tendía a distorsionar la imagen del Islam o facilitar información equivocada y distorsionada acerca del Islam. Pero a pesar de eso, al hablar sobre el Corán, no dice eso. Al hablar sobre el Corán, habla de forma objetiva, de forma más sincera, porque realmente no puede decir otra cosa. No puede decir otra cosa. Podemos buscar primero el nombre de este autor. H-A-R H-A-R. Es este caballero. Vamos a ver. Hamilton Alexander Ruskin. Bueno, podemos leer qué es lo que dice Wikipedia acerca de este señor. Fue un orientalista, y fue un orientalista muy conocido, y aquí dice, conocido como tal, fue un historiador escocés de Escocia del orientalismo. Primeros años de educación, servicio militar, carrera académica, estudió árabe en la universidad. Fíjate que él estudió árabe, tuvo maestría de posgrado, hizo una maestría, la tesis sobre la conquista musulmana de Transoxiana, no sé qué. Fue editor de Enciclopedia del Islam. Entre sus alumnos se encontraban el arabista británico y lector en árabe James, no sé qué, bueno, es alguien también conocido en el mundo del orientalismo. Es decir, es alguien muy respetado en el mundo occidental y especialmente en el campo del orientalismo. Es alguien en el campo del orientalismo. ¿Qué dice este señor Hib acerca del Corán? Aquí yo he traducido la cita que tenemos aquí subrayada o marcada. Si alguien tan amable puede leer su traducción que está aquí. Está aquí a la izquierda, a mi izquierda. ¿Alguien desea, los hermanos o hermanas? Con permiso. Parece razonablemente bien establecido que no se introdujeron cambios materiales y que la forma y el contenido originales de los discursos de Muhammad se conservaron con escrupulosa precisión. Y aquí, bueno, fíjate que aquí dice la forma y el contenido original de los discursos de Muhammad. Es decir, él no cree en el Corán. Y de hecho, él no cree en el Corán. Y él no cree que el Corán, no creyó en la divinidad del Corán, que el Corán es la palabra de Allah, es la palabra de Dios revelada a su profeta. Pero a pesar de eso, no puede sino reconocer la protección que tuvo el Corán. Él no cree en el Corán, no cree en el profeta Muhammad y no cree que el Corán sea un libro divino. Él no cree en eso, pero a pesar de eso, él no pudo sino reconocer que no pudo sino reconocer la protección y la preservación de la que tuvo el Corán gracias a Allah. Entonces, este es el primer autor. Tenemos también el siguiente, el señor Edward William Lane. Edward William Lane. Y aquí tenemos una cita importante de este señor en su libro Selecciones del Corán, o Selecciones del Corán, Selections from the Quran, Selecciones del Corán. Y este señor se llama Edward William Lane. Vamos a buscar quién es para que ustedes también vean. ¿Edward de qué?
Edward William Land, aquí está. Edward William Land. Fue un orientalista, traductor, lexicógrafo británico. Es conocido por su traducción de Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches. Por favor, los hermanos que escriben en la pantalla, por favor. Es conocido por su traducción de Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches es muy conocida, caballeros. Bueno, no son historias mitológicas, son cosas así que no recomiendo, la verdad, ni leerlas ni verlas. De todas formas, es un orientalista y es una persona, se le puede llamar arabista, porque además también se les llama arabista. Hizo un diccionario, por cierto, él es el autor o el responsable de un diccionario y importante, incluso dicen aquí desde 1842 se dedicó a la monumental, al diccionario se dedicó a la monumental Arabic English léxico y encontró tiempo tal. De todas formas, estamos ante una persona conocedora de la cultura árabe y una persona conocedora de el idioma árabe. No estamos hablando de una persona que ignoraba, no, es una persona que tuvo conocimiento, podemos decir, llegó a un nivel satisfactorio en su dominación del árabe y del léxico árabe. Aquí vamos, ¿qué es lo que dice aquí acerca del Corán? Si alguien, por favor, tan amable. Este libro es un libro que fue imprimido o editado allí. La editorial es de Londres. Si alguien tan amable puede leer, por favor. Hermanos o hermanas. ¿Por qué siento que ustedes hoy están dormidos? O porque yo estoy Buenas dormido. noches. Yo estoy dormido. Es un mérito inmenso en el Corán que no hay duda de su autenticidad. La palabra del Señor vino a Mohammed y él la pronunció. Y la gente la escribió o la memorizó. Y esa misma palabra la podemos ahora leer con plena confianza que se ha mantenido sin cambios durante casi 1300 años. Gracias, hermana, que Allah le bendiga. Esta es una cita importante y es una cita de un libro de alguien muy importante, de un pensador, historiador y lingüista que llegó a ocupar un lugar muy respetuoso en el mundo occidental. Y aquí dice claramente, esa misma palabra la podemos leer con plena confianza que se ha mantenido sin cambios durante casi 1300 años. Si alguien desea comentar algo antes de pasar al siguiente libro, ¿alguno de los hermanos desea comentar algo? ¿Alguno de los hermanos desea comentar algo antes de pasar al siguiente? ¿Dónde están nuestros hermanos y hermanas, las maestras? Aquí tenemos Fijaba otra. que en la lectura anterior. Salam aleikum, hermano. Repetir la pregunta, es que estaba en los grupos. Alaikum salam, hermana. ¿Cuál pregunta?
Bueno, lo que está solicitando comentario de la clase que está dando, hermano. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? No entendí, hermano. Y yo que le quería comentar, hermano, que en la primera cita del escritor filósofo que no era muy afín ni Ah, al sí, Corán ni al Islam, sí. Ujú, hermano, sí. ajá, este, leyendo el resto del texto, él apenas cita perdón, apenas menciona que los cambios que fueron realizados eran más de pronunciación y de ortografía, digamos, Ah, bueno, es que, como le digo a que de usted, contenido pesado, digamos. no, incluso tampoco gracias a Allah existen esos cambios, eh, ni cambios ortográficos, ni cambios, no, ni cambios de ortografía, ni ningún tipo de cambio gracias a Allah se introdujo en el Corán. Pero como le digo, los autores son autores que varían en su nivel o en su grado eh, de antagonismo o de simpatía con el Estado. Algunos que sí muestran una imparcialidad total. Otros que, bueno, lo hacen como apenas, como forzados por una realidad que no pueden negar, que es la autenticidad del Corán, la protección del Corán. Y por eso reconocen la autenticidad del Corán, reconocen la protección y preservación que tuvo el Corán, gracias a Allah. Y, pero a su forma sí intentan decir, bueno, es que eh, excepto algunos leves cambios ortográficos, pero gracias a Allah eso tampoco existe en el Corán. Ni cambios ortográficos, ni cambios de pronunciación, eso no existe en el Corán. Y si estuviese, entonces podríamos nosotros encontrar diferencia alguna. Podríamos entonces encontrar diferencia alguna entre los musulmanes con respecto a la recitación del Corán, con respecto al contenido del Corán, pero eso, gracias a Allah, no existe. No existe. Hay algo muy bonito en el Islam, en el Corán, que se llama recitaciones del Corán. Algo muy bonito y es algo muy profundo también. Creo que ahora no es el momento de hablar de ello, pero si Allah quiere, dedicaremos una clase en el futuro para hablar sobre las recitaciones del Corán, que es algo muy bonito, algo hermoso, es algo súper inteligente cuando ves su profundidad y su inteligencia, dices que esto es algo asombroso que no puede jamás haber sido trazado o planeado por un humano. Y eso ya lo estudiaremos más adelante, porque es un nivel más avanzado realmente, es un nivel Inshallah. más avanzado, inshallah, si Allah quiere. Y aquí tenemos citas de otros que estamos ante aquí, otros como por cierto, no es musulmán, el señor Edward William Blanc no es musulmán. Y aquí también tenemos otro que no es musulmán. Y aquí se llama Kenneth Gray o Cray. Y la llamada del minarete o la llamada de la mezquita, The Call of the Minaret. Eh, con estos libros voy a aprender, voy a mejorar mi inglés. Bueno, si alguien desea leer lo que dice este señor Kenneth Craig, eh, que lo haga, por favor. Assalamu alaikum, Alaikum salam, hermano. ¿cómo estás? Dice, pero Alhamdulillah. no hay lugar para serias dudas de lo que está aquí, sea sustancialmente lo que dijo el profeta o que lo que dijo en condiciones de inspiración coránica no esté aquí. Aunque No hay al duda, principio se registró. no hay lugar para serias dudas de que lo que está aquí
sea lo que dijo el profeta o que lo que dijo en condiciones de inspiración no esté aquí. Es decir, no hay lugar para serias dudas de que no esté aquí lo que él recibió. Para que se quede claro para los hermanos, porque creo que la traducción no está muy clara. Adelante, mi hermano, siga, por favor. Allahu Akbar. Aunque al principio se registraron en diversos restos que tenía a mano, huesos de animales, hojas, pieles y similares, las crecientes revelaciones fueron cuidadosamente atesoradas y memorizadas con devoción. Esta es la cita importante cuando dice las crecientes revelaciones. Ya les expliqué anteriormente que la revelación del Corán fue gradual, fue hecha de forma gradual. Ya les expliqué el motivo, la razón, todo esto, alhamdulillah, en una clase anterior. Y dice, las crecientes revelaciones fueron cuidadosamente atesoradas y memorizadas con devoción. Y también una cosa importante aquí, se registraron en diversos restos, esto es muy importante, lo que yo les expliqué anteriormente, que el Corán completo se registró por escrito en vida del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Que Allah le bendiga, mi querido hermano. Y esto es lo que dice el Señor. Vamos a buscar a este señor, o esta señora, no sé, este nombre es femenino o masculino. Vamos a buscar quién es. Pues mire, buenas noches. ¿Quién es qué? Gracias. Aparece un hombre. Estamos en tiempos difíciles. Vamos a ver qué dice este señor en inglés. Parece, me sorprende, vamos. Sí, fíjese, es un pastor, es un obispo. No lo sabía. Albert Kenneth Craig fue un obispo. Qué bien que un obispo hable con esta imparcialidad, esta sinceridad sobre el Corán. Fue un obispo y erudito anglicano que comentó ampliamente sobre temas religiosos durante más de 50 años, sobre todo las relaciones cristiano-musulmanas. Me gustaría ver sus libros porque quiero saber qué estamos hablando. Mire, La llamada del minarete, es el libro que estamos citando. La llamada del minarete. La llamada del minarete. Es un obispo, es decir, es un teólogo cristiano y eso es reciente porque vivió casi un siglo entero. Nació en 1913 y murió 2012. Faltaba un año solamente para completar un siglo. Esto entonces fue elevado al episcopado como obispo asistente de Jerusalén en 1969. Recibió la responsabilidad de la supervisión de las comunidades angelicanas en ese país hasta el año 1974. Bueno, es alguien que tuvo la suerte de estudiar en países musulmanes. Esto claro que le da ventaja. Me alegra que un obispo hable con esta sinceridad acerca de nuestro libro. Aquí tenemos otro autor o autora, bueno, no sé, Jean Damen, su nombre al final es difícil de pronunciar, Meka Aulaif. Vamos a buscar de todas formas quién es este caballero. Jean Damen. Mire, es una señora, lo siento, señor. Esta señora la vi antes, creo. Aquí, esta señora está viva todavía. Es una prominente educadora estadounidense, estudiosa del Islam y la directora
inaugural de divulgación nacional e internacional en la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es presidenta emérita de Bryan Moore College, ex decana de Georgetown College en la Universidad de Georgetown, como especialista en el Corán y su interpretación. Esta señora ha editado la Enciclopedia del Corán de 6 volúmenes y continúa dirigiendo el equipo editorial para la edición en línea de la obra. Ocupó cargos anteriores. Es una persona, fíjate, que ha llegado hasta dirigir la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso es algo muy importante. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Incluso tiene manuscritos del Corán. Escuché eso. Vamos a ver qué dice esta señora. ¿Quién, por favor, puede ayudarnos a leer aquí la traducción de lo que dice esta señora? Importante. ¿Alguien puede ayudarnos, por favor? Además, se puede aducir nuevos hallazgos de fragmentos de texto coránico para afirmar, en lugar de cuestionar, la imagen tradicional del Corán como un texto fijo primitivo compuesto por las suras que tenemos. Suras, capítulo Tampoco los, significa. Las suras significa capítulo. tampoco los eruditos que intentaron deconstruir esa imagen a través de los argumentos lingüísticos lograron desacreditar seriamente la autenticidad del Corán tal como lo conocemos. Fíjate, hermanos, fíjense, hermanos, esta señora en su libro defiende, incluso ella responde a los que intentan deconstruir la imagen prestigiosa y maravillosa que tiene el Islam y el Corán. Ella misma refuta sus argumentos y dice que son frágiles, no tienen ningún soporte real, ningún soporte real. Y realmente sus testimonios son testimonios importantes, porque estamos hablando ante una persona que no solamente da testimonio sobre la autenticidad del Corán, incluso ella responde a aquellos que intenten deconstruir la imagen, esa imagen que tenemos sobre el Islam y el Corán. Aquí tenemos, creo que este es el último libro, ¿no? No, este es el último. Este es An Interpretation of Islam, y esto lo escribió la señora Laura Fexi Bagliere. Parece italiana, de su nombre se puede deducir que es italiana. Vamos a ver si es italiana o si no lo es. Laura. ¿Dónde está señora Laura? Está aquí, señora Laura. Italiana, fíjense bien, he acertado, alhamdulillah, es italiana. Laura Vexia, este nombre, bueno, no sé qué, bueno, fue una orientalista italiana. Vivió hasta 1989. Erudita y una de las pioneras de los estudios árabes e islámicos en Italia. Esta señora se desempeñó como profesora en la Universidad tal de Nápoles y fue autora de libros sobre el análisis histórico e institucional del mundo árabe y musulmán. Sus obras incluyen, bueno, tiene un libro sobre la gramática árabe, tiene un libro Apología del Islam, traducido. Este libro es un libro escrito por esta señora, en el que ella hace una apología del Islam. Ese libro que estamos leyendo ahora mismo, una interpretación del Islam, una interpretación del Islam, una síntesis sobre el Islam clásico, una síntesis sobre el Islam clásico. En fin, aquí tenemos una cita importante y larga de este libro,
Interpretation of Islam, interpretación. Es el libro que estamos viendo aquí, una interpretación del Islam, una interpretación del Islam. Si alguien desea, por favor, ahora si el hermano Ángel se encargaba, si alguien más de las hermanas puede presentarse para ¿Puedo ofrecerse. leer yo, hermanito? Sí, adelante. Está muy usted. chiquitico, hermano. Bueno, hermano. El milagro del Islam inshallah, por excelencia es el Corán, a través del cual una tradición constante e ininterrumpida nos transmite noticias de absoluta certeza. Este es un libro que no puede ser imitado. Cada uno de sus expresiones, disculpe, expresiones es completa y, sin embargo, tiene el tamaño adecuado, ni demasiado largo ni demasiado corto. Su estilo es original. No hay modelo para este estilo en la literatura árabe de la época de los precede. El efecto que produce en el alma humana se obtiene sin ninguna ayuda a través de sus propias excelencias inherentes. Los versos son igualmente elocuentes a lo largo del texto. Incluso cuando se trata de temas como mandamientos y prohibiciones que necesariamente deben afectar su tono. Las historias de los profetas, las descripciones del principio y el fin del mundo, las enumeraciones, esto ya me gustó mucho, enumeraciones y exposiciones de los atributos divinos se repiten, pero se repiten de una manera tan impresionante que no debilita el efecto. El texto pasa de un tema a otro sin perder su fuerza, profundidad y dulzura, cualidades que generalmente no van juntas. Se encuentra aquí juntas, donde cada figura retórica se encuentra una perfecta aplicación. ¿Cómo podría ser este maravilloso libro, obra de Mahoma, un árabe analfabeto que en toda su vida compuso solo 2 o 3 versos, ninguno de los cuales revela la menor calidad poética? Soy el profeta y no miento. Soy el hijo de Al-Mutalib. Se me traba esto. que Allah le bendiga, hermano. Gracias. Gracias. Usted dice que esto le gustó. ¿Usted se refiere al libro, a esta cita, o a qué se refería? Sí, hermano, la cita. O sea, me refiero a que como es una interpretación del Islam, ¿no? Yo más antes era esa mi curiosidad. Y veo que aquí pues me gusta, pues como hay unas partes que leí que son importantes para nosotros, que nosotros no, como a veces nosotros somos curiosos y queremos saber más del Islam, entonces ya hay tantas cosas para ver y para poder aprender y cómo es. Un ejemplo nomás que yo le digo, hermanito, por ejemplo, a mis hijos recientemente le enseñaron en el colegio sobre el Islam, sobre todo lo que hay en judaísmo, cristianismo y el Islam. Entonces ahí pues mis hijos empezaron a leer y les explicó a la profesora. Entonces esto no solamente estamos nosotros aprendiendo, sino que también en los colegios están enseñando lo principal que debemos de saber. Que Allah le bendiga, mi hermano. Muchas gracias. Y sí, usted tiene razón. Y esta cita es una cita, desde mi punto de vista, es una cita especial, y también porque viene de una persona con un bagaje de conocimiento muy respetado en el área de la lengua árabe y la cultura árabe y el Islam. Me gustaría que alguien lea otra vez de nuevo la misma cita. Y por cierto, aquí fíjense, para que ustedes sepan que la traducción en castellano manipula el nombre del profeta Muhammad. Aquí en inglés se dice simplemente Muhammad. ¿Por qué en español?
Ellos dicen, alegan, es que Mahoma es la traducción del nombre, pero ¿acaso en inglés no existe traducción? Los nombres no se traducen, pero lamentablemente en español se acuñó este término, este nombre, y se atribuyó al Islam. Pero lo correcto es llamar al profeta Muhammad Muhammad, porque los nombres no se traducen. Por ejemplo, la hermana se llama Carmen. El significado de Carmen, yo no puedo llamar a la hermana en árabe con el significado de la palabra Carmen. ¿Ya? Simplemente le digo Carmen y punto. En árabe se escribe de forma diferente porque el árabe tiene letras diferentes, tiene una forma diferente, es un idioma diferente, pero el nombre Ajá. sigue siendo el mismo, no cambia, no cambia su pronunciación, no cambia su originalidad, pero Así. aquí cambian el nombre y ponen otro nombre totalmente diferente. Entonces, y basta como prueba que en idioma como el inglés se escribe Muhammad, nada más, no se escribe otra cosa. Y no se cambia, no se traduce, no se pone. Y además de eso, la traducción de Muhammad no es esta. La traducción de Muhammad no es esta. La traducción de Muhammad es la persona más elogiada entre la gente. Esta es la traducción del nombre Muhammad. Esto es el significado del nombre Muhammad. La persona más Mohammed. elogiada entre la gente, o de entre la gente. ¿Acaso nosotros podemos llamar a alguien diciéndole, oh tú, la persona más elogiada de entre la gente? No, no se puede. Mi nombre o el nombre de una persona que se llama, por ejemplo, José. Buscando el nombre de José significa tal y tal. Bueno, yo le llamaría a la persona con este significado. No, claro que no. Así que se llama Muhammad, no se llama Mahoma, pero así solamente es la traducción. Y no me di cuenta, la verdad, si me hubiera dado cuenta, hubiera corregido la palabra Mahoma. ¿Alguien, por favor, puede leer de nuevo esta cita? Allahu Akbar. Una cita importante. Queremos ya el hermano Ángel leyó, el hermano Andrés leyó, la hermana Otro. Carmen leyó. Queremos una hermana para que sean 2 hermanas y 2 hermanos. Perfecto, gracias. Inshallah. ¿Quién de las hermanas se presenta? Por favor. Por acá, hermano. Adelante, hermana. Bismillah. El milagro del Islam por excelencia es el Corán, a través del cual una traducción constante e interrumpida nos transmite noticias de absoluta certeza. Este es el libro que no puede ser imitado. Cada una de sus exposiciones es completa y, sin embargo, tiene el tamaño adecuado, ni demasiado largo ni demasiado corto. Su estilo es original. No hay modelo para este estilo. ¿Hay? Perdón. Siga. Ya regresó. No hay modelos para este estilo en la literatura árabe de la época que lo precede. El efecto que produce en la excelencia inherente, En el alma los humana, versos. el efecto que produce en el alma humana. Usted saltó un renglón. Ay, para ver, el efecto que produce en el alma humana se obtiene sin ninguna ayuda a través de su propia excelencia inherente. Los versos son inigualablemente elocuentes a lo largo del texto, incluso cuando se trata del tema como mandamientos y prohibiciones que necesariamente debe afectar su tono. La historia de los profetas, las descripciones de los principios y el fin del mundo, las enumeraciones y exposiciones de los atributos divinos se repiten, pero se repiten de una manera tan importante, tan impresionante, que nos debilitan el efecto. Que no debilitan el texto, efecto. Que no debilitan el efecto. El texto pasa de un tema a otro sin perder su fuerza, profundidades y dulzuras, cualidades que generalmente no van juntas, se encuentran aquí juntas, donde cada figura
retórica encuentra una perfecta aplicación. Como puede ser este maravilloso libro, obra de Muhammad, un árabe analfabeto, que en toda su vida compuso solo 2 o 3 versos, ninguno de los cuales revela la menor calidad poética. Por ejemplo, soy el profeta que no miento, soy el hijo de Adán. Sí, que Allah le bendiga, hermano, que Allah le bendiga. Primero, aquí, sí, dígame, hermano, sí, dígame, ¿qué quería decir? Puedo entender de lo que está escribiendo ella acá, Laura Bensais. Es que Laura, ella lee el Corán y analiza de que el poeta no pudo haber escrito eso porque era una persona analfabeta. Y en ningún momento dice que él lo escribió, él lo que está diciendo, los mensajes que le está dando para que lo lleve a la humanidad, lo que le está dando a Alá para que él lo lleve a la humanidad, en ningún momento dice que lo escribe. efectivamente, y no solamente esto, esta profesora hace una descripción profunda del Corán. Realmente esta descripción que está haciendo, esto denota un conocimiento profundo del Corán. Esta señora Sí, dice, seguro que leyó... ella leyó el Corán por lo que dice que lleva una historia lleva a la otra. Sí, leyó el Corán una y otra vez, porque aquí cuando dice una cosa que me llamó la atención, cuando dice, los versos son igualmente elocuentes a lo largo del texto, incluso cuando se trata de temas como mandamientos y prohibiciones que necesariamente deben afectar su tono. Fíjate que ella lo que quiere decir, que incluso Allah el Altísimo, cuando en el Corán nos proporciona mandamientos o prohibiciones, cuando establece mandamientos y prohibiciones, todo esto se presenta en un estilo, en un tono maravilloso que realmente produce en ti un efecto de tranquilidad, de aceptación y satisfacción. No se dice, haz esto y deja de hacer esto y de esta forma mecánica, de esta forma fría. No, no se dice así. En el Corán se habla contigo de forma amena, de forma cálida. Se habla contigo al darte un mandamiento, al establecer una prohibición, y produce en ti un efecto de modo que tú muestras interés, un gran interés en llevar a cabo el mandamiento o en alejarte de la prohibición. Esto es algo muy bonito en el Corán. Cuando hay leyes en el Corán, las leyes no se presentan así de forma fría, de forma mecánica y punto. No se hace así. El Corán se brinda incluso la razón de la ley, la razón de la legislación. Se entabla un diálogo contigo cuando tú lees el Corán, para que tú te convenzas, para que tú encuentres sabiduría y veas la sabiduría de Allah en lo que Él te ordena hacer o te ordena dejar de hacer. Esta es una observación muy bonita que dejó Claro, aquí eso la señora. Y una cosa importante se aquí que nota, dice también, cuando dice cómo podría, cómo podría ser este maravilloso libro, obra de Mahoma, un árabe analfabeto, o Muhammad, un árabe analfabeto, que en toda su vida compuso solo 2 o 3 versos. Realmente no es así. El profeta no compuso ni 2 ni 3 versos, pero la señora, lo que ella está mencionando aquí es un dicho, es un hadith. Un hadith, es decir, el hadith se refiere a dichos y enseñanzas del profeta Muhammad. Lo que ella enseña aquí, lo que ella muestra o cita, es un dicho del profeta Muhammad cuando dijo, Ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abd al-Muttalib. Así en árabe, así. Ana nabiyyu la kadhib. Yo soy el profeta y no miento. Y yo soy el profeta y no miento, o soy veraz. Y Ana ibn Abd al-Muttalib, soy el hijo de Abd al-Muttalib. Ustedes todos me conocen y saben que yo he tenido una vida larga entre ustedes y no soy un extraño para ustedes, no soy un desconocido. Y soy el hijo de Abdul Muttalib. Esta señora, lo que ella se equivocó en él aquí es que cuando dijo que compuso 2 o 3 versos, pero realmente no fue un verso,
fue un dicho, una enseñanza, y nosotros los árabes, hasta hoy en día, nosotros los árabes, cuando hablamos, por ejemplo, uno puede hacer, pero de forma moderada, pero no cualquiera lo hace, la verdad, solamente tiene que tener una habilidad lingüística muy alta. Lo que hacemos es como crear como algo de estrofa, ¿no? Algo de rima entre dos frases. Y claro que ella lo que quiere decir es el discurso del profeta Muhammad, el discurso del Corán. Hay una diferencia entre ambos discursos, una diferencia que se nota en el estilo, que se nota en la calidad poética, claro, porque el discurso de Allah es inigualable, es inigualable. Ningún ser humano, ni siquiera el profeta Muhammad, puede producir de su propio pensamiento un libro parecido al Corán. Y esto en sí indica que el profeta Muhammad fue un profeta sincero, honesto y veraz, y transmitió con honestidad plena y absoluta el libro de Allah. Esta cita me gustó mucho y también porque viene de una persona con mucho conocimiento al respecto. Me gustaría escucharles si ustedes desean decir algo. Inshallah, hermano. Salam Buenas aleikum. noches, Hermano. Alaikum salam, hermana Khadija, que Allah le bendiga, no se preocupe, hermano. Alaikum salam, querido hermano. Discúlpeme. Hermano, está bien. Aquí le estaba poniendo atención. Venía en el bus, venía de la mezquita, entonces venía poniéndole cuidado. Pero ya estoy aquí. Y le estaba poniendo cuidado en el caso de las 4 personas que nombró el obispo, la profesora y la otra señora también. Sorprendente que un obispo acepte el Islam, ¿no? Que acepte lo escrito por Alá, lo enviado por Alá. Esta es una buena pregunta, mi hermano. Esta es una buena pregunta y le agradezco por hacerla, plantearla. Quiero que usted, mi hermano, distinga entre dos cosas. Quiero que usted distinga entre dos cosas. No sé si primero, si alguno de ellos, no sé si alguno de ellos abrazó el Islam o no, no sé. Tal vez sí, solamente Allah sabe. Hay citas de escritores que al final abrazaron el Islam, pero no la puse aquí en el PowerPoint, como del científico francés, ¿cómo se llamaba? Maurice Bukele o algo así, Maurice Bukele, si no me equivoco, y al final se convirtió en Islam. Pero quiero que usted distinga entre dos cosas, hermano, entre la fe y entre la convicción personal. Una persona puede estar convencida de algo, sus argumentos le convencen, le satisfacen, pero no la siguen. ¿Por qué? Porque aún falta esta chispa de fe. La chispa de fe es la que falta a la persona. En tiempo del profeta Muhammad, mi querido hermano, fíjese, en tiempo del profeta Muhammad, su propio tío, dijo al profeta Muhammad claramente, yo sé que tú has traído la verdad y lo que tú estás predicando es la verdad, pero a pesar de eso no le siguió y murió siguiendo la religión de sus ancestros porque le daba vergüenza abandonar la religión de sus antepasados. Y era el tío del profeta Muhammad, pero para nada le sirvió ante Allah, ser familiar del profeta Muhammad, porque ante Allah solamente valen las obras de bien, la fe correcta, la fe sincera, estar en el camino correcto. Y al final entró en el fuego del infierno. Murió y entró en el fuego del infierno porque no aceptó la verdad cuando le llegó, le dio la espada. Lo que le quiero decir que hay cosas que nosotros estamos convencidos de ellas, pero a pesar de eso no las seguimos o no la aplicamos. Estamos convencidísimos de ellas.
hay que distinguir entre la convicción personal, usted está convencido de algo, y la chispa de fe. Esa chispa de fe, la luz que cualquiera de nosotros necesita para dar este gran paso. Alhamdulillah, hermano, o sea, inshallah, o sea, la fe, según lo que yo tengo entendido, es uno de los pilares más altos que tiene el Islam. Efectivamente, hermano, efectivamente. Y por eso, mi querido hermano, sí, Es dígame, en, dígame. es en este momento, ahorita digamos que estamos en esta época, que es la reunión de los 5 pilares. La fe es lo que nos propone y los que nos expone Alá, lo que nos viene a enseñar es que en sí la fe es el pilar del ser humano. La fe es el pilar más alto que nosotros podemos tener en este momento, que es la fe ante lo que tenemos y lo que Él nos ha enviado. Y por ejemplo, lo que viene haciendo Alhamdulillah, Inshallah, la ilaha, la ilaha. Son palabras de fe que nos pone Alá en estos momentos que tenemos que nosotros contemplar en este momento. Son palabras que sin embargo la fe siempre la tenemos que tener en alto. La primera de toda la clase, independientemente de cualquier religión o algo, yo pensaría que la fe va por encima. Que Allah le bendiga, mi hermano. Y la fe, es que la fe en qué. Si uno, vale, tengo fe, pero ¿en qué? Y la fe en el Islam está detallada. Alhamdulillah, gracias a Allah. Son 6 pilares. La fe en el Islam tiene 6 pilares. La creencia en Allah, la creencia en sus libros, el último de esos es el Corán, la creencia en sus profetas, el último de esos es el profeta Muhammad, la creencia en el día del juicio, el día final, y la creencia en el destino, en la predestinación divina. Estos son los componentes de la fe en el Islam. Si uno ya reúne estos pilares, entonces ya tiene fe. Si uno reúne estos pilares, 6 pilares, entonces ya tiene fe, y la fe que tiene es una fe cuya base está completa, cuyo fundamento está completo. ¿Entiende, hermano? ¿Está clara la respuesta, mi hermano Jaime? Bueno, espero que sí, inshallah, el hermano me haya escuchado, inshallah. Hay personas que están convencidas de algo, pero por algunas razones, algunos motivos, no la aplican, no la siguen. Por ejemplo, por la familia, por la religión que heredó de sus padres, de sus ancestros, por los privilegios que tienen su otra religión, cosas así. También existen diferentes motivos, nosotros no Yo conocemos. pensaría que es más por lo que uno hereda, lo que uno va heredando. Yo ¿Cómo, hermano? pensaría que es lo que uno va heredando de sus ancestros. Yo pensaría más que todo que es por ese lado. No le escuché bien, hermano. ¿A qué se refería, Que, perdón? que yo pensaría más que es más que todo es por lo que es los ancestros, lo que va Sí, creo que sí, transcurriendo. hermano. Sí, creo que sí. Eso influye mucho en la persona, pero las personas débiles, las personas que no tienen una voluntad firme. Si uno ya tiene una voluntad firme, concentrada alhamdulillah, en seguir el camino de su creador, entonces él no daría importancia a lo que le inculcaron desde pequeño, porque él busca su salvación. Esta salvación es innegociable, no va a satisfacer a sus ancestros para después permanecer en el infierno el día final.
para perder esa felicidad. No, un sensato no haría eso. Inshallah, hermano. Alhamdulillah. Gracias. Allah le bendiga, mi hermano. No sé si alguien desea preguntar algo más, hermanos, comentar lo que hemos leído hasta ahora. ¿Dónde están el resto de los hermanos que tenemos? Nuestros hermanos. ¿Dónde está el hermano Mishael? No sé si está entre nosotros, pero parece que no. Bueno, ese es alumno de la hermana Fátima. Luego la hermana le comunica mis saludos, inshallah. Comparte con él el video, inshallah. ¿Desean preguntar alguna cosa o comentar algo de estos libros que estamos citando y mirando, hermanos? ¿Qué les parece, de todas formas? ¿Qué les parecen estas citas a ustedes? Salam aleikum, mi hermano. Yasakara Jairan, la verdad que la clase es muy interesante. Con respecto a lo que habló usted al principio, pensando en que hay quienes confían más en las opiniones o las orientaciones de estos filósofos occidentales, tal vez se pueden tomar de ellos más credibilidad sobre la autenticidad de las escrituras o por lo menos lo que es la doctrina del Islam. Pues sí, algunas veces debido tal vez a la dificultad con el idioma o que tal vez llevados por las opiniones que ya sabemos que hay en Occidente, alhamdulillah se han fiado de estos comentarios, de estas, ¿cómo se le puede decir? De estas De estos conclusiones a testimonios. que han llegado estos filósofos. Testimonios. Ajá, sí, esas conclusiones y los testimonios, y se fían de ellas porque confían que como son occidentales, tal vez ya llegaron a la conclusión y al convencimiento, pues. Entonces, desde algún punto de vista, por supuesto que es muy positivo, porque es como que buscando como una reafirmación, es lo que yo pienso, inshallah. Efectivamente, hermanos, sí, efectivamente. Por supuesto, esto nosotros no podemos valernos de ello al hablar con las personas, con los hermanos nuevos, con personas no musulmanas. Todo esto vale y tiene inshallah, un valor innegable en una conversación acerca del Islam. Inshallah, por acá, hermano. Considero con respecto a lo que están escribiendo estos filósofos, ¿verdad? Que a veces si la persona, por lo menos los musulmanes nuevos, no tienen el conocimiento y son lectores y agarran un libro como lo pasa en estos días por allí el hermano Michael que usted está nombrando, dice, mire, pero aquí en este libro dice esto, Sí, mencionaba algo así, eso también tiende a la confusión de estos nuevos musulmanes, ¿ya? Aquellos que no han leído el Corán y que no tienen ese conocimiento, que apenas están empezando, van a entrar a confundir. Pero una vez que usted ya está inmerso en lo que es lo que dice el Corán, ¿verdad? Y en que también es muy importante de que este tipo de material siempre se identifique dentro de toda la comunidad musulmana, porque hay muchos pensamientos, ¿verdad? Al aire libre que pueden confundir a estas personas, ¿ya? sí, y sí. que también estas personas que están allí, hay unas que hacen críticas que son constructivas, ¿ya? Pero hay otras que no, que son unas críticas que pueden satanizar lo que es la religión, ¿ya? Y entonces uno tiene que estar claro con eso, porque ahí está lo que decía el sacerdote y lo que está diciendo la última de los autores que yo estuve ahí leyendo, Vanessa, creo que fue lo que leí. Esta señora. Donde ella decía que ella tenía el conocimiento de eso y veía cómo los versos le llegaban a ella en el momento que ella estaba leyendo eso, que no concebía por ningún momento de que el profeta Muhammad hubiese hecho él este Corán, que el libro sea de él. En ningún momento lo dice. O sea, de ellos hay que dar un breve estudio de todos estos filósofos para poder entender el por qué hay la crítica,
Y ahí es donde se llega muchas veces, porque hay muchos de los musulmanes que están allí que dicen, mi familia no me acepta porque todo es satanizado. He visto muchos videos donde salen jóvenes, donde salen otras personas diciendo que la familia no lo acepta porque están en el Islam, pero ¿qué están haciendo? Dios mío, no están haciendo nada malo, simplemente adorando a Dios. Pero la gente tiene otro conocimiento con respecto a la religión. Sí, sí, efectivamente, hermana. Sí, la verdad, le agradezco mucho a usted por su comentario reflexivo y sabio, que Allah le bendiga, mashallah. Sí, usted tiene toda la razón en esto, realmente hay que tener en cuenta lo que usted acaba de mencionar, la importancia de ser selectivo y ser paciente al estar aprendiendo, ser paciente y siempre consultar a las personas, a los hermanos que tienen conocimiento para saber, averiguar si el libro que estoy leyendo es un libro correcto, confiable o no. Porque aún yo estoy empezando, estoy dando los primeros pasos, estoy gatillando en este camino, necesito orientación y quiero saber, esta información que estoy leyendo es una información fidedigna o no, porque tenemos aquí otros escritores, filósofos y pensadores que, a pesar de no ser musulmanes, y incluso algunos de ellos que no eran, como dijo el hermano Ángel, que no eran afines al Islam, pero a pesar de eso, hablaron acerca del Corán con imparcialidad, de forma objetiva. Entonces, efectivamente, hermana, como usted dice, que Allah le bendiga, hermana Arelis, por esta intervención importante. ¿Quién de los hermanos o hermanas desea comentar estos libros, estas citas que nosotros tenemos aquí? Aquí tenemos la última cita. El hermano Khaled quería leer. El hermano Khaled, si me escucha, por favor, puede adelantarse, puede leer, comenzar a leer, inshallah. Esta cita es la última cita de un libro aquí editado por Andreu Ripin. Editado por significa que este señor, Andreu Ripin, es el responsable de una recopilación de estudios, que este libro reúne una recopilación de estudios realizados por diferentes autores. Aquí tenemos uno de ellos que habla sobre el Islam, ¿Y quién es este? Es Adrian Broget. Adrian Broget. Vamos a ver quién es Adrian Broget. Adrian Broget. Adrian. Ay. Adrian. Broget. Ajá. Vamos a ver quién es este caballero. No, fotos no, yo no quiero fotos. Adrian Broget Research. Adrian Broget. Tiene Facebook incluso. Este señor. No creo que sea. Adrian Broget. Seguro que escribí bien su nombre. Vamos a ver. Ah, mire que... Ah, creo que sí. Wikipedia. Ajá. Wikitree. Bueno. Sesgo de confirmación. Ahora vamos a ver qué dice este Wikitree. Bueno, parece que no hay mucha información sobre este caballero. No hay. Bueno, pero aquí hay cosas. Adrian Broget. Tiene Facebook incluso. Adrian Broget. University of New York. New York. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver su Studies of Transmission, el Corán. Aceptar todas, no hay problema. Bueno, no hay mucha información sobre, pero podemos buscar el editor, el nombre del editor, que es Andreu Ripin. Andreu Ripin. Ah, está aquí, este caballero. Está vivo todavía, no, murió en 2016.
Andreu Lawrence Repin nació en 1950 y murió en 2016. Siempre es una importante, cuando tú lees algo sobre un autor, sobre un escritor, siempre es importante la fecha de nacimiento y la fecha de su fallecimiento, si ya falleció. Fue un estudioso canadiense de estudios islámicos. Repin fue profesor de historia y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Victoria, Columbia Británica, Canadá. Los principales campos académicos de este caballero fueron la historia del periodo formativo del Islam y la interpretación del Corán en el periodo clásico del Islam. Fue el autor de muchos trabajos sobre estudios coránicos, así como de los ampliamente respetados musulmanes. Sus creencias, respetados musulmanes, sus creencias, así como los ampliamente respetados musulmanes, sus creencias y prácticas religiosas. Ahora en su cuarta edición. Fue nombrado miembro de Royal Society of Canada. Algunas de las obras de Andrew Repin están relacionadas con la investigación sobre el elevadismo, no sé qué es el elevadismo. Bueno, de todas formas es un académico digamos, profesional. Aquí tiene como un manuscrito del Corán. Parece, no sé. Bueno, o no, es un manuscrito de un libro. Bueno, de todas formas, aquí tenemos la cita que si alguien se ofrece para leer esta cita, por favor. Hermanos, por cierto, aquí este caballero en su libro, bueno, yo traduje una parte de la cita, no toda la cita, porque realmente no había más espacio para poner. Pero este caballero estaba hablando sobre cómo rechazando cualquier suposición de que el Corán no fuese preservado o protegido. Y dice, esto no es el caso con el Corán, que el Corán es un caso diferente a los otros libros y no gozaron de la misma protección que tuvo el Corán. Si alguien, por favor, puede leer esta cita. El hermano Khaled quería leer, o un hermano o hermana. ¿Puedo Es la parte que leerlo? está en español, ¿verdad, hermano? Sí, hermana, no vamos a leer lo que está en inglés. ¿Puedo leerlo yo, maestro? Sí, Alhamdulillah, hermana, alhamdulillah. adelante. Pero esto no es el caso con el Corán. Debe haber habido una transmisión. Inshallah. Bueno, adelante, hermana. Usted o la hermana Khadija no hay problema. La hermana Khadija quiso leer, pero no hay problema. Inshallah. Ok, lo leo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Pero esto no es el caso con el Corán. Debe haber habido una transmisión escrita paralela que limite la variación en la transmisión oral a la forma gráfica, junto con una transmisión oral paralela que preserve la transmisión escrita de la corrupción. Sí, La hermana, transmisión. aquí me espera, por favor. Esta parte, hermanos, si ustedes se acuerdan, yo les expliqué esta parte en una clase anterior cuando les expliqué que el Corán fue preservado, que la herramienta principal y fundamental para la preservación del Corán fue una herramienta oral. Esta herramienta oral, transmisión oral, sirvió también a la transmisión escrita.
y ambas herramientas se apoyaron mutuamente. Esto es lo que dice aquí justo este autor. Sígueme, hermano. Mashallah. La transmisión del Corán después de la muerte de Mahoma fue esencialmente estática, más que orgánica. Había un solo texto y nada, Es decir, y nada más. Había un solo y texto nada y nada más. significativo. Y nada más. Ya. Es decir, Ni siquiera material supuestamente abrogado podía ser quitado ni podía ser puesto. Esto se aplicaba incluso a los primeros califas. Por lo tanto, se muestra que los esfuerzos de aquellos eruditos que intentan reconstruir cualquier otra versión original hipotética del texto escrito ignoran la mitad de la esencia de las escrituras musulmanas. esta es una cita importante, la verdad, porque viene también de un autor contemporáneo que da un testimonio importante sobre la autenticidad del Corán, sobre la protección y preservación del texto del Corán. Es algo asombroso realmente. Cuando aquí dice, primero vamos a analizar detenidamente esto, lo que dice. Debe haber, es decir, era necesario. Debe haber, bueno, aquí la traducción, por favor, me disculpa. La traducción me disculpa porque yo no conozco bien inglés. Y así que y la hermana Jadida entiende bien inglés. De todas formas, luego, inshallah, podemos beneficiarnos de su ayuda, inshallah. Debe haber habido una transmisión escrita paralela, es decir, hubo una transmisión escrita paralela que limitió la variación en la transmisión oral a la forma gráfica. Y eso se refiere al contenido que estuvo escrito durante la vida del profeta Muhammad. Y todo se registró. Y de ahí se entiende la importancia que dio el profeta Muhammad y dieron los musulmanes al Corán y a su preservación, a su protección. Y por eso hermano, él ahí está dando la autenticidad de lo que está escrito en el Corán. ¿Cómo? Disculpe. Que él allí con lo que tiene ahí, con lo que está sí, bueno, yo explicando, solamente está marqué dando la autenticidad del Corán. Solamente marqué una... Así, lo que ahí está señalado es solamente una parte, no toda la parte traducida. Ajá. Y luego dice, junto con una transmisión oral paralela que preservó la transmisión escrita de la corrupción. Y esto, claro, se refiere a la importancia de la transmisión oral y que se apoyaba mutuamente con la transmisión oral y la transmisión escrita, que ambas transmisiones se apoyaban mutuamente y ambas transmisiones eran fundamentales para la preservación del Corán de la corrupción. Esto sí, muy importante, porque esto no existe en ningún otro libro. Si ustedes se acuerdan, yo hice una comparación entre el Corán y la Biblia. El Corán fue escrito en tiempo del profeta Muhammad, de la Biblia no. El Corán tuvimos el Corán completo, con manuscritos completos, en cambio la Biblia no. El Corán tuvo una transmisión oral a través de su memorización, la Biblia no. Y claro que todo esto hizo una diferencia notable. Y luego dice, la transmisión del Corán después de la muerte de Muhammad fue esencialmente estática más que orgánica. Había un solo texto y nada más. Había un solo texto y nada más, o nada significativo. Es decir, hubo como un consenso entre los musulmanes acerca del contenido del Corán, el contenido que fue enseñado por el profeta Muhammad. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque la unicidad de la fuente, Si hubiéramos tenido diferentes fuentes, entonces encontraríamos contradicciones y diferencias, discrepancias. Pero como hubo una fuente única, que fue el profeta Muhammad, que por su parte recibió el Corán a través del ángel Gabriel, de Allah el Altísimo. Entonces estamos ante un solo texto, y nada significativo, nada más. Ni siquiera material supuestamente abrogado podía ser quitado, ni podía ser puesto. Incluso, esto también es una parte muy importante. En el Corán hay versículos
hay versículos coránicos. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo rápido, ¿vale? Allah el Altísimo, cuando para prohibir los embriagantes, esto se realizó de forma gradual, porque la gente llevaba mucho tiempo, los árabes en ese tiempo llevaban mucho tiempo apegados a los embriagantes, al vino, muchos de ellos, no todos, pero muchos. Entonces la prohibición de los embriagantes se realizó de forma gradual, no de golpe, para preparar a la gente. Y Allah es el más sabio. Entonces existen versículos en los que los embriagantes no estaban prohibidos tajantemente, de forma definitiva, hasta que se revelaron los versículos en los que se prohibió definitivamente el consumo de embriagantes. Y a pesar de eso, esos versículos en los que no se prohibió definitivamente los embriagantes, se hablaba de los embriagantes, del daño que implicaban los embriagantes, pero no se prohibían los embriagantes en esos versículos primeros, pero a pesar de eso, esos versículos se mantuvieron en el Corán. ¿Por qué? Porque fueron recitados, enseñados por la fuente, el profeta Muhammad. ¿Qué quiere decir aquí este señor? Dice incluso versículos del Corán supuestamente abrogados, es decir, ya no tienen vigencia legal, es decir, ya estos versículos fueron abrogados por otros, como el primer versículo no prohibía definitivamente el Corán, pero fue revelado otro versículo después que prohibió definitivamente el Corán, perdón, el consumo de embriagantes, pero a pesar de eso se mantuvo el versículo anterior. ¿Por qué? Porque es el Corán. No se quita nada y no se añade nada así simplemente al antojo de las personas. No, esto se hace por orden de la fuente principal que recibió el Corán. Y esto es algo muy importante, que no fue algo así al azar y no fue algo dejado para el gusto de las personas. No, no hubo cabida para eso. Esta es una observación muy importante que dice este caballero. Esto se aplicaba incluso a los primeros califas, es decir, a los primeros gobernantes musulmanes que fueron o que ya ocuparon el lugar de la gobernación después del profeta Muhammad. Estos tampoco pudieron ejercer una autoridad sobre qué poner y qué no poner en el Corán. Ninguno de ellos. Este es un testimonio importantísimo. Y si comparamos esto con lo que hizo Constantino en la Biblia, ya nos damos cuenta de la gran diferencia. Esto se aplica incluso a los primeros califas. Por lo tanto, se muestra que los esfuerzos de aquellos eruditos estudiosos que intentan reconstruir cualquier otra versión original hipotética, es decir, aquellos que intentan suponer alguna otra versión del Corán, ignoran la mitad de la esencia de las escrituras musulmanas. Y esto es un testimonio muy importante de alguien conocedor, de una persona con un conocimiento profundo en esta área, en esta materia. Antes de terminar, me gustaría escucharles, hermanos, si desean comentar o preguntar. Adelante, inshallah. Sheikh, el último párrafo de la última cita Sí. pudiese interpretarse como esos eruditos de algunas sectas que dicen que hay omisiones en el Corán. ¿Hay algunas sectas común? De algunas sectas desviadas del Islam que dicen que hay omisiones en el Corán, que hubieron fragmentos de revelación. Perdón, Pero que no ni fueron. siquiera las sectas desviadas se atreven a decir eso con evidencias o con pruebas. Yo creo que cuando ellos como estudiosos, como académicos, seguro que también puede haberse encontrado con algún otro académico o estudioso o algún escritor puede ser cristiano, puede ser de alguna secta, como usted dice,
que intenta deconstruir la imagen, esa imagen única y singular del Corán y del Islam. Estas personas nunca faltarán, hermano Ángel. Estas personas nunca faltarán. ¿Y por qué nunca faltarán? Porque Allah, el Altísimo, a través de esas personas también nos pone a prueba nuestra fe, la fe de la sinceridad de las personas. Usted es doctor, usted es veterinario, sabe que los cuerpos también están expuestos a tipos de pruebas. Y de la misma forma las mentes también y los corazones también están expuestos a pruebas. Y para distinguir los sinceros de los que no lo son. Y por eso existen, y no faltarán personas que intenten o que hablen mal del Islam, o que hablen mal de los musulmanes, para que se mantengan firmes aquellos que realmente son sinceros en su fe. ¿Me entiende, mi hermano? Y gracias a Allah, yo como antes yo les mostré aquí, que las citas que tenemos aquí son muchas. Son 17 aquí, lo que tenemos aquí. 17 libros de 17 escritores diferentes. Y es algo asombroso realmente, porque son todas personas no musulmanas. Son todas personas no musulmanas y son personas que tienen conocimiento profundo sobre el Islam. Tienen conocimiento profundo en el área de estudios islámicos y de estudios lingüísticos árabes. Y claro que esto denota el nivel académico, el nivel de conocimiento, el grado de conocimiento que tienen estas personas. No estamos hablando de personas que por alguna razón podrían mostrarse simpatía o afinidad con el Islam. No, ninguno de ellos es musulmán, ninguno de ellos ganaría nada, al contrario, ninguno de ellos ganaría nada si muestra simpatía o afinidad con el Islam. Así que si se refieren a eso, pueden estar refiriendo a alguna secta desviada, algún grupo desviado, a algún estudioso evangélico que podría ser. Aquí no nombra a alguien en concreto, a un grupo en concreto, porque creo que está hablando como al nivel académico más que otra cosa, supongo que está hablando al nivel académico más que otra cosa. La sabe Sí, mejor. se nota que es más, o sea, que tiene una categoría más, como más sutil, no es para desacreditar ni mucho menos. Sí, efectivamente, es que realmente aquí, hermano, estamos ante personas que hablan con mucho respeto y hablan no son personas, como le dije, no son personas que no hayan estudiado, que no se hayan dedicado para eso, no, son personas que han invertido toda su vida en aprender árabe, estudiar, aprender acerca del Islam, etc. No estamos hablando sobre personas cualesquiera, que son estudiosos, son académicos. Y como yo dije al principio, el Islam, estas opiniones son importantes, pero gracias a Allah, el Corán no necesita de estas opiniones para demostrar su preservación, autenticidad y protección. No necesita de estas opiniones, porque la realidad del Corán ya lo dice por sí. La realidad del Corán ya lo demuestra por sí. La realidad del Corán y la realidad de la práctica religiosa de los musulmanes. Es que no puede ser, porque no puede ser otra cosa. Nosotros, por ejemplo, estamos ante millones de personas y estas millones de personas practican lo mismo de la misma forma y durante siglos, sin cambio alguno, tienen cosas fundamentales que todos practican de la misma forma. Y eso se realiza a lo largo de siglos y siglos. La peregrinación, el ayuno, la oración, el zakat, entre otras cosas. Entonces, y no existen divisiones al respecto. No existen divisiones al respecto.
Todos los musulmanes ayunan en el mes de Ramadán, todos los musulmanes hacen el zakat, todos los musulmanes realizan 5 oraciones, todos los musulmanes hacen la peregrinación, etcétera, etcétera. Todo esto indica que hubo una base sólida, más que sólida, sobre la cual se basan los musulmanes durante siglos, no estamos hablando de durante generaciones. Esta es una base sólida que nunca falla y nunca se altera, nunca cambia. Y esto es muy importante, porque si no hubiese una base sólida, entonces no existiría esa, digamos, uniformidad en la práctica de lo fundamental. Estoy hablando de lo fundamental, de lo básico. Subhanallah, muchas gracias, Sheikh. Allah le bendiga, mi hermano. Allah le bendiga. El hermano Omar tenía la mano levantada, hermano Omar. Subhanallah, buenas noches con todos. Solamente quería de repente mencionar un poco de que a veces los errores se dan por el tema de la traducción, ¿no? Cuando uno no pertenece de repente a la cultura originaria en sí, la esencia, y por más estudioso que sea al momento de interpretar, puede uno de repente decodificar de tal manera que se acomode a ciertos contextos, ¿no? Que de repente le puedan solicitar ciertas personalidades, ¿no? En este caso el catolicismo, cristianismo, etc. Entonces, lo que hoy es simple de que yo he tenido la oportunidad de leer en algún momento los evangelios y ellos se limitan a que las parábolas, ¿no? Entonces, una parábola puede interpretarse de diferentes maneras dependiendo de la persona, pero el Corán es su contexto, su mensaje es fácil de entender para la persona que realmente se da el tiempo de leerlo, ¿no? Y analizarlo, interpretarlo. Es un libro muy bello, muy sabio, porque utiliza también palabras muy rebuscadas, ¿no? Y tiene también frases pues muy complejas, pero en sí el significado es uno, ¿no? El mensaje es uno, que es amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Y en cambio el Evangelio te habla de muchas cosas y a veces confunde, ¿no? Y se sustenta en el que tú tienes que primero, no sé, igual que todos, ¿no? Antes de leer un libro o un evangelio sagrado, tú tienes que evocar a Dios y para poder tú interpretar la palabra, porque no cualquiera puede interpretar la palabra, y etcétera. Y todo esto yo pienso que son simplemente argucias, ¿no? Que se utiliza de manera sabia para que la gente que de repente no puede comprender de manera sencilla se confunda, ¿no? Y al final simplemente entiendan lo que un erudito en este caso explica, ¿no? Con sus palabras. Hay que creer en lo que ellos dicen. Y yo pienso que siempre hay que cuestionar todo lo que digan, ¿no? Excepto la palabra de Dios, que es, pienso yo de manera personal, lo más grande en este universo, ¿no? Eso sería todo, Sheikh. Gracias. Que Allah le bendiga, hermano Omar. Es un gusto escucharle. Yo creo que es la primera vez que usted asista a estas clases. Supongo que es la primera vez que usted asiste a estas clases, hermano, ¿verdad? No, yo he asistido a otras, sino que es la primera vez que participo. Sheikh. Pero sí ha habido clases que no he podido estar por mi trabajo. Salgo un poco tarde. No hay problema, no se preocupe, hermano. Es un gusto contar con su presencia para responder a y para comentar o contestar a su intervención importante. Y yo creo que a usted le hará falta revisar las últimas 2 clases, nada más, las últimas 2 clases, porque allí hablamos, expliqué detalladamente, alhamdulillah, acerca del tema de la traducción y algunas diferencias entre el Corán y la Biblia, el idioma en el que está escrito la Biblia. Inshallah, y mi hermano, les será muy beneficioso echar un vistazo a esas clases. ¿Usted, quién es su maestra, hermano Omar? ¿Quién es su profesora? Sí, claro, la hermana Fátima. La hermana Fátima. Entonces, la hermana Fátima, inshallah, ya le enviará a usted el enlace de esas últimas 2 clases, porque ahí contienen información acerca de estos puntos importantes que usted ha tocado
el tema de la Biblia, el idioma en el que está escrito la Biblia, y también el Corán y las traducciones del Corán, etcétera. Allí usted va, inshallah. Yo le recomiendo, de verdad le recomiendo que usted eche un vistazo a esos videos, inshallah, a esas clases. Así lo haré. Gracias. Que Allah le bendiga, mi hermano. Que Allah le bendiga. Muchas gracias a usted. Bueno, hermanos y hermanas, no sé si desean, alguno desea de ustedes o alguna desea añadir o comentar algo. Hermano, Sí, dígame, hermano. otra de los comentarios que quería hacer con referente a los filósofos es que una de las grandes cosas que se están haciendo es las escuelas, ¿verdad? Que se hace por fuera de lo que nosotros tenemos, que es la escuela del Islam, la que nos orientan ustedes, los sheikhs, los maestros. Ellos tienen su escuela aparte porque los lleva a la lectura, a una investigación. Y esas investigaciones es lo que hace el pensamiento crítico de lo que es el Islam y de lo que el Islam arroja dentro del Corán, ¿ya? Entonces, esas críticas que lo decía antes, pueden venir de buena intención y otras pueden venir con una mala intención, porque desconocen de lo que está allí y que ya vienen con una coraza, ¿verdad? Anteriormente a los primeros que ya están muertos, que no sé si lo leyeron el Corán porque hacen una crítica muy, muy fuera de lo que está diciendo el Corán, a diferencia de Laura, que es la que dice que llevan unos versos muy buenos. Ella sí está llegando a lo que se quiere, ¿ya? La investigación sobre el Corán, de la religión, de la obligación que hay de cada uno de los musulmanes, de lo que nosotros dentro de él debemos de cumplir, muchos lo ven como que malo, porque vienen de unas culturas que ya son ancestrales, lo decía por ahí un hermano, lo escuché temprano, son ancestrales y esas culturas cuando llegan a leer esto, que es la realidad, que estaba leyendo también allí parte de lo que está ahí en inglés, habla de que el Corán en Londres, por allá en 1950 y tanto, lo leí ahorita por ahí un verso que estaba ahí en inglés, se dio donde se decía que el Corán se dio primeramente oral, y usted lo había dicho antes, ¿ya? Para que fuera paralelo a lo que se fuera a escribir, ¿ya? Y que Sí. fuera auténtico todo lo que se decía. Y lo dice por ahí en uno de esas, una parte que está por ahí en inglés. Sí, la última, esta. Sí, esta. Ajá. Habla en los temas aquí. Por aquí dice Sí, Nelson dice que la traducción en Londres en 1961 él publicó parte de que el Corán había sido oral para poder llevarlo a la traducción y duró mucho tiempo, ¿verdad? Para que eso se hiciera escrito. Creo que fueron 23 años que decía también por allí y que lo dice también en las enseñanzas que nos han dado, que se tardó para que eso se pudiese escribir porque el profeta Muhammad, que la pasea con él analizó todo y buscó personas que se dedicaran y no tuvieran que cambiar una palabra, porque una palabra que cambiaran de lo que decía allí, ya eso era alteración de lo que era el Corán, por eso era la preservación y el cuidado de él, y que se buscaron las personas. Y aquí, hermana, quiero añadirle una cosa importante, hermana Arelis, una cosa importante, muy importante. El cambio en un libro sagrado, el cambio en un libro sagrado siempre es un cambio intencional. ¿Qué significa un cambio intencional? Significa, es un cambio realizado para apoyar un concepto, para apoyar una doctrina, para apoyar una creencia determinada. No es un cambio así a la ligera, no es un cambio ligero
que se realiza en el libro. No, el cambio en un libro sagrado suele ser si alguien realiza un cambio, es un cambio intencional que se realiza con la intención de apoyar una creencia determinada, con el objetivo de apoyar un concepto determinado y marginar otro, o refutar otro. Esto es muy importante, esto es importantísimo. Esto es importante. Esto es lo que pasó con la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia nosotros vemos que se introdujeron versículos en la Biblia para apoyar la Trinidad, Se cambiaron, se alteraron palabras, se quitaron otras, se añadieron otras para apoyar un concepto teológico, para apoyar una doctrina determinada en Jesús, o sea, con Él. Entonces, esto es el cambio que sí resta credibilidad y resta confianza y resta credibilidad al libro. Y nosotros si meditamos la realidad de los musulmanes, la vida de los musulmanes, nos damos cuenta de que la doctrina de los musulmanes, lo fundamental, no existe ninguna diferencia entre los musulmanes de todos los confines del mundo. Si alguien hubiera querido cambiar algo del Corán, lo primero lo habría plasmado en alguna doctrina, en algún concepto fundamental, para defender un concepto y marginar otro, refutar otro, así. Esto es el cambio, esta es la alteración peligrosa. Esto es lo que pasó con la Biblia. Esto es lo que pasó con ella. Quería añadir esta observación que me parece importante, inshallah. Hermana, disculpa, hermano, ya le doy la palabra. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta cuando leemos de algún filósofo son las fechas, porque en los tiempos cuando empezaron el ataque contra la religión, habían filósofos que también se inclinaron también a esa crítica destructiva de lo que era la religión. Bajo la presión de los acontecimientos, bajo la presión de la realidad. Efectivamente, eso pasa, son personas, son seres humanos. Exacto. Eso era todo, hermano. Que Allah le bendiga, hermano. Sí, efectivamente, como usted dice, bajo la presión de las circunstancias, ya ellos siguen la corriente y hacen lo mismo que hacen los demás. Aquí hay un hermano que pregunta, nuestro hermano Soner, ¿qué pensó Aristóteles del Islam y del Corán? Y bueno, el hermano Ángel le respondió, de todas formas, hermano Aristóteles no fue contemporáneo de la revelación del Corán. El Corán, Aristóteles vivió en una época previa a la revelación del Corán. Incluso, como dice el hermano Ángel, anterior al nacimiento de Jesús. Una dudita ahí, o sea, quiere decir que, o sea, los cambios se han hecho cuando intentan de traducirlo, ¿cierto? ¿En qué, hermano? ¿En qué? Cuando intentan, o sea, los cambios que le han hecho, digamos, a la Biblia, ¿han sido porque lo han traducido? No, porque... no la traducción solamente, sino incluso en el original, en los manuscritos originales. Por eso, en el momento que lo van a transcribir, ahí fue en donde lo copiaron. Efectivamente, en el momento en que lo copiaba, efectivamente cambiaba. Eso sí, no solamente en la traducción, lo que dice, quien dice es una cuestión de traducción, entonces no desconoce esto. Y nosotros dimos un ejemplo, hermano, el versículo de la Trinidad, los que dan testimonio en el cielo son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son tres, y los tres son uno. Este versículo no es una cuestión, no es un problema de traducción, porque el versículo no existía y ellos lo introdujeron, lo añadieron. Y así que el cambio no es cuestión, no es problema de traducción. No tiene nada que ver.
no es un problema de traducción. Pero tengan en Es cuenta una cosa transcribir, importante. transcribir. Sí, claro, el original mismo está manipulado. El original, además no existe original, como nosotros hemos explicado anteriormente, que no existe el original que escribió el primer autor. No, eso no existe. Eso no existe, definitivamente no existe. Alhamdulillah. Que Allah le bendiga, mi hermano. Sí, tenía esa cosa, porque digamos, si cogieron y en el momento que cogían y pasaban y transcribían y pasaban de mano y mano, pues Sí, esto pasó efectivamente, pasó de mano a mano y cada mano añadía, agregaba cosas, incluso en algunos casos, por ejemplo, el copista añadía alguna aclaración, solamente era una aclaración. Entonces, años después viene otro para copiar lo que copió el primero y ve la aclaración del primero y le gusta, le parece bien y entonces la introduce dentro del texto, dentro del cuerpo textual. y todo lo hicieron con el fin de la Trinidad. La Trinidad añadieron, sí, pero en la Trinidad falsificaron, inventaron un versículo, lo añadieron. Lo Con solo el añadieron fin de imponer eso al resto de seres humanos. ¿Cómo? Que con el fin de solamente dar esa doctrina al resto de seres humanos. Para apoyar, sí, para apoyar esa doctrina, para brindarle un apoyo teológico. Alhamdulillah, hermano. Allah le bendiga, mi hermano. Allah le bendiga, mi hermano. Alhamdulillah. Estoy muy complicada, la hermana dice, estoy muy complicada. Ah, no, muy complicada. Disculpe, hermano, estoy muy complacida con este conversatorio. Que Allah le bendiga, hermano. Que Allah le bendiga. Muchas gracias. Que Allah le bendiga. No sé si alguien desea añadir algo más. Inshallah, bueno. Ya son, mashallah, han pasado casi 2 horas. Así que vamos, inshallah, que Allah les bendiga, hermanos. Yo estoy ya tengo la vista un poco que me está fallando. Incluso la hermana dice, estoy muy complacida. Yo leí, estoy complicada. Discúlpeme, hermana Arelis, por favor. La vista ya me está fallando un poco. Bueno, ya vamos, inshallah, ya esta clase. Ya falta solamente una clase para terminar este módulo del Corán. Pero fíjense que va a haber exámenes, hermano. Esto lo que estamos estudiando no es, esto lo que estamos estudiando es para hacer exámenes, recibir diplomas, y quiero que ustedes, esto para prepararles, para que ustedes ya sean capaces de compartir con la gente acerca del Islam. Inshallah. Bueno, ya inshallah, que Allah les bendiga, agradezco a todos los hermanos y hermanas, y en especial agradezco a las maestras. Que Allah les bendiga, inshallah. Ya nos veremos en la próxima clase. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam. wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiik. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.